Bueno, pues buenas tardes a todos. Soy Víctor Ortega. Eh, Muchas gracias por la invitación a la maestra Celia Linares, a Magdalena Báez, a la maestra Magdalena Báez, por haberme invitado a esta conferencia en la cual me pidieron que hablara con ustedes acerca del diseño de un cartel. Primero yo había pensado que era el cartel en general, pero luego me dijeron que estaban ustedes más interesados en el diseño del llamado científico o académico, que es un formato de presentación de resultados que se suele usar en congresos, en coloquios, en eventos académicos especializados. Entonces les voy a hablar brevemente del cartel, pero me voy a extender un poco más en el caso del diseño de los carteles científicos o académicos, cuyos principios, bueno, son muy similares a los que se tienen que aplicar cuando se diseña un cartel, en términos generales, ¿no? Esto nada más tiene ciertas especificidades. Entonces, si les parece bien, empezamos. Primero que nada, tenemos que pensar qué es un cartel. Ustedes saben lo que es un cartel. Es un pedazo de papel pegado en la pared que trata de comunicarnos un mensaje directo, unívoco, claro, preciso. El famoso diseñador Joseph Renaud decía esto, ¿verdad? El cartel es, o debería ser, porque no todos lo son, un grito en la pared. Este es un ejemplo de su trabajo. ¿Qué vemos aquí? Pues si vemos las características de un cartel, una síntesis máxima de información, es decir, imágenes y textos reducidos a su mínima expresión para comunicar una cosa muy concreta, muy específica, ¿verdad? Esta síntesis tiene que ver con la síntesis del texto y también con la síntesis de la imagen. Un cartel no soporta demasiada información, o cuando esta es demasiada, tiene que jerarquizarse y colocarse en lugares muy específicos, ¿verdad? Aquí tenemos otro ejemplo de un famoso diseñador ruso, Alexander Rodchenko, del movimiento constructivista ruso, que eran artistas que abandonaban la pintura de caballete, abandonaban la pintura de galerías y ponían su talento, sus conocimientos de la imagen al servicio del diseño, porque ellos creían en la revolución y creían en un arte público, un arte que llegara a los obreros. Entonces muchos de estos artistas se empezaron a dedicar al diseño de carteles, de portadas de libros, de revistas, de objetos, etcétera, etcétera. Entonces, aquí vemos otro ejemplo de esto que hablábamos. El cartel es la síntesis gráfica. Aquí el texto está en ruso, pero dice libros, Lengis, que es la librería, todos los temas, sobre todo los temas. Es un cartel que anuncia, que promueve una librería, que ya se supone que todos conocen, porque no hay ni datos de la dirección, eso se vale. El cartel a veces funge como un soporte gráfico a otros medios de comunicación en los que ya ampliamos la información. Entonces, cuando un lugar es ya muy conocido, no requiere de mayores datos, ¿verdad? Entonces podemos hacer síntesis como eso. Claro, este grito en la pared, pues no está solo. Generalmente el cartel compite gráficamente con paredes repletas, llenas de carteles o de otros carteles y de ruido gráfico de todo tipo. Por ejemplo, los anuncios espectaculares, que no son otra cosa que una especie de carteles gigantes, pues colaboran con el caos visual de las ciudades. Vean esto, ¿no? Cómo destacar en este mundo de ruido visual, de información visual, además caótico, ruidoso. Bueno, pues ese es uno de los primeros retos del cartel. El diseñador del cartel tiene que estar consciente que lo primero que tiene que lograr en las personas que van a ver el cartel es su atención.
¿no? Aquí, de todos estos carteles, pues, ¿cuáles llaman la atención? Si acaso este, porque tiene una potente imagen de un artista famoso y además muy bien resuelta la tipografía. Vean, la tipografía de palo seco, ahorita vamos a hablar de eso, clara, concisa, fuerte. Pero miren esto, ¿qué es esto? O sea, a 4 metros de distancia, 5 metros, tú no sabes qué es esto. Ni esto, ni esto. O sea, esta competencia, ¿no? Que vemos aquí. En el caso del espacio urbano, pues lo mismo, ¿verdad? Entonces, fíjense, puse a prueba la potencia gráfica de los carteles que acabamos de ver y coloqué en el lugar de uno de ellos el cartel de Rodchenko. Bueno, vean cómo compite con mucha ventaja sobre todo esto, ¿verdad? Un diseñador de los años 20 del siglo pasado. Bueno, pues vean, o sea, los diseños pues siguen teniendo problemas, ¿verdad? Son carteles o portadas de libros, da igual, pero la imagen que compite con ventaja pues es esta, o la imagen en todo caso también de Renault, si lo ponemos en ese contexto de ruido visual, pues también todavía puede competir con cierto éxito, ¿verdad? Entonces, esto es lo que es el cartel. El cartel es un medio de comunicación, primero que nada, es un medio de comunicación. No es una cosa para decorar, no se hace para que se vean bonitos ni para que la gente los coleccione, aunque esto también se hace, aunque también sirvan para eso. La función del cartel es comunicar un contenido, una idea, una marca, ¿no? Algo muy conciso, muy concreto. Y por lo tanto, el cartel debe de pues tener esas características de pues sencillez. Vean estos famosos carteles históricos, ¿no? ¿Qué características tienen eso? Una imagen contundente, grande, directa, fuerte. Cuando hay tipografía, una tipografía directa, clara, con tipos geométricos de palo seco, que son ideales para leer textos a largas distancias o distancias medias, colores contrastantes, ideas creativas, si se puede, ¿no? Vean este jeroglífico, este es un jeroglífico, ¿qué significa? Esto está en inglés, desde luego, ¿no? A, B, M, IBM. Es un juego visual que hace el diseñador de este cartel para decirnos IBM con unos jeroglíficos, ¿no? Claro, está en inglés, ¿no? IBM. Bueno, vean este otro, cómo con una metáfora visual, nos habla de los efectos del humo del tabaco en los fetos, ¿no? Y por qué las mujeres no deben de fumar, ¿no? Bueno, estas son las cualidades de los carteles en general. La persona que ve un cartel, en primer lugar, lo ve a una distancia, ¿verdad? Tiene cierta distancia para verlo. Por ejemplo, puede ser muy larga como esta, pues más difícil todavía de llamar la atención, o una distancia media o más corta, como esto. Mi obligación como diseñador es, primero, a esa distancia yo tengo que hacer que la persona voltee a ver ese cartel, lo vea, lo mire. Una vez que logro este cometido, que es fundamental, porque de otra manera el cartel no lo ve nadie, pasa desapercibido. Una vez que la persona puede ver y llamarle la atención este cartel a 6, 8 metros de distancia, tengo que lograr como diseñador que a esa distancia el espectador sepa de qué trata el cartel. Es decir, aquí yo, si me interesa el arte, ya sé que a 10 metros yo ya sé que aquí hay un cartel sobre Andy Warhol, y si me interesa el arte, y en particular el arte pop, es posible que hasta me acerque a leer todo lo demás, ¿no? Igual aquí, ¿no? Pero si yo a esos 6, 8 metros de distancia veo esto,
no sé ni de lo que trata y ya me da flojera acercarme a ver de qué trata, porque además son muchos, ¿no? Debo de hacer, primero llamar la atención, luego a 6, 8 metros de distancia debo hacer que la persona sepa de qué trata, ¿para qué? Para que decida, ¿me interesa o no me interesa? Si no me interesa, es porque ese cartel no es para mí, está bien, me sigo de largo. Pero si me interesa, y mucho o regular, entonces es posible que logre que ese espectador dé 2 o 3 pasos hacia adelante y lea en un segundo nivel los datos complementarios de ese cartel. Y si todavía está interesado, si todavía se acerca, si se acerca este cartel y ve aquí que fue en agosto esta exposición y que ya no está, pues ya se va, no le interesó un cartel viejo. Pero si aquí ve la fecha y dice que apenas se va a inaugurar y ya dio unos cuantos pasos más y dice que está cerca de un museo, está en un museo que está cerca de su casa, posiblemente pues se acerque todavía a 1 metro para leer toda esta información complementaria. Entonces, yo debo de ir pensando cómo va a ser leído este medio de comunicación para de esa manera diseñar la entrada del espectador para el cual va dirigido el cartel. Para el que no va dirigido el cartel, yo debo decirle desde lejos que eso no es para él, que se siga adelante. Pero para quien sí va dirigido, le tengo que decir de lejos que esa información sí le puede interesar, que se acerque. Así se debe de pensar el diseño de un cartel. Entonces, vean esto, vean esto. Y bueno, ¿y qué es esto del cartel científico? Bueno, el llamado cartel científico, aquí está, aquí hay un error, de decir cartel. El cartel científico es un formato por el cual los investigadores, los académicos e incluso los estudiantes presentan los resultados de una investigación científica, ¿verdad? Académica. Este es el espacio donde se presentan estos medios. Pues vean ustedes, es un espacio igual o peor de caótico que el de un cartel, ¿no? Vean nomás contra todas las mamparas. ¿Qué hace la persona que presenta un cartel científico? Se para junto a su cartel y espera que algún interesado llegue y le pregunte, oye, ¿de qué trata tu investigación? Cuéntame más. Bueno, pero yo tengo que pasar y ver todos estos carteles que son decenas, tal vez hasta cientos, y cualquier espectador a los 10 carteles se cansa, se aburre, no sabe de qué tratan y le da flojera estarse acercando y se va, ¿no? Bueno, pues vean, no son los carteles científicos son problemáticos porque generalmente no son diseñados por profesionales, por diseñadores. Los diseñan los mismos investigadores que no siempre no tienen por qué conocer el oficio del diseñador. Entonces, pues vemos que hay cosas, pues como, ¿qué hacen los pobres investigadores? Bueno, diseñan su cartel como pueden, ¿verdad? Vean esto, ¿no? Bueno, ¿de qué adolecen estos carteles? ¿Cuál es su problema? Bueno, pues en primer lugar, no tenemos una jerarquización de la información a nivel gráfico. Son planos, casi toda la tipografía es casi del mismo tamaño y la que es un poquito más grande pues está hecha con una tipografía inadecuada, mal puesta, ¿no? Los colores son colores muy básicos de alguien que no maneja el color, muy directos, muy puros, colores primarios, secundarios si acaso. Una legibilidad pésima del texto, no se lee correctamente, es muy pequeño tal vez, y no encuentro rápidamente la información que a mí me pueda interesar. Es más, me cuesta trabajo hasta incluso saber de qué trata el cartel. Son raros los carteles científicos que más o menos cumplen ciertas normas de jerarquización de información, de una tipografía adecuada, un buen equilibrio de imágenes y texto, etcétera, ¿no?
Aquí tenemos una buena selección de tipografía, vean. Tipografía de palo seco, o sea, no estas letras que tienen puntitas y de adornitos y todo. Es una tipografía sobria, directa, dura, que se puede leer muy bien a distancia larga. Una jerarquización de información con medios gráficos para que yo rápidamente encuentre la información que busco. A lo mejor no me interesa nada más ver el abstract, el resumen. A lo mejor nada más me interesa ver primero las conclusiones y veo si me interesa o no, ¿verdad? Bueno, pues rápidamente puedo encontrar la información que a mí me interesa. No está mal, es un cartel más o menos bien diseñado. Pero en general lo que encontramos en el diseño del cartel científico es esto. Ahora, cuando yo me enfrento al diseño del cartel científico, ¿cómo empiezo a diseñarlo? ¿Cuál es el método para que yo pueda llegar a un buen diseño de cartel cuando apenas estoy empezando a aprender algo de diseño o no sé nada de diseño? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Entonces, pues, ¿por dónde empezar? Lo primero que tengo que saber cuando voy a hacer un cartel, sea científico o no, cualquier otro cartel, es saber exactamente qué quiero decir y cómo lo quiero decir. Es decir, en el caso del cartel científico, sé que quiero divulgar los resultados de mi investigación y quiero decirle a la gente que mi investigación es interesante, a los que investigan cosas similares a mí, que ahí está esta investigación que les puede interesar. ¿Cómo lo quiero decir? Pues mediante un cartel científico que mide tanto por tanto. Tenemos que ver en las convocatorias de qué tamaño se permite hacer ese cartel y hacerlo del tamaño más grande que sea posible, ¿no? Bueno, pues eso es el inicio. ¿Qué quiero decir y cómo? Una vez que tengo eso, que generalmente ya tengo mi investigación, ya incluso más o menos la sinteticé, porque sé que en un cartel no entra toda la información, es una síntesis. Ya tengo imágenes que quiero poner en mi cartel, descriptivas o importantes para comunicar el problema. Bueno, pues el siguiente punto es la síntesis y la jerarquización de la información. Yo no puedo agarrar mi investigación en bruto y volcarla en un cartel porque es un medio que soporta un número limitado de información. Entonces, lo primero que tengo que hacer es sintetizar y luego jerarquizar esa información. Veamos en un periódico, un ejemplo de un periódico. Vean, este es el rediseño de un periódico. Esto es el periódico antes del rediseño, este es el periódico después del rediseño. Vean aquí cómo la jerarquización gráfica de la información es plana. No hay mucha diferencia tipográfica entre una información y otra. Aquí encontramos jerarquización de la información. Esto es lo más importante, esto es lo segundo más importante, tercero más importante. Estos ladrillitos que me alertan sobre cosas que quiero conocer y me guían a encontrar rápidamente la información. Estos sumarios con letra grande que me permiten rápidamente saber de qué trata esta noticia. Imágenes, 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 pies de fotos. Está, la información va jerarquizada, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ya la dirección del periódico. Hay una jerarquización de la información y esta jerarquización de la información está siendo expresada por lo gráfico y la tipografía y las imágenes, ¿no? Ya que yo tengo estructurada, sintetizada y jerarquizada mi información, tengo que partir de un orden, de una estructura que me permita componer en el espacio del cartel. El cartel es un espacio limitado, un formato, puede ser horizontal, puede ser vertical, pero está delimitado, no es infinito. Entonces, yo tengo que componer en el espacio de este cartel
a partir de ordenar y estructurar el espacio. ¿Cómo se ordena y estructura el espacio? Miren, aquí hay un ejemplo de un diseñador. Organiza su información en bloques diferenciados. Esta es su estructura. Los diseñadores suelen usar las retículas, las redes de diseño, para que ahí se soporte su información. Vean, es una red sobre la cual cae toda la información, los textos, las fotos, y esto me ayuda a ordenar mejor la información. En el caso de un cartel, parto de una red para colocar esos elementos de manera creativa, ¿verdad? Hacer una composición. No se trata de llenar todo el espacio. Vean ustedes cómo el espacio hueco, blanco, en este caso negro, donde no hay información, funge un papel importante en la composición, ¿verdad? Y también vemos tipografía, jerarquización de la información. Aquí seguramente le dijeron al diseñador, a fuerza me tienes que tener fotos de cada una de las películas del festival. Bueno, pues por eso diseñó una red que soportara, ¿no?, toda esta información visual tan exhaustiva, ¿verdad? Que vemos aquí. Y bueno, pues antes así se diseñaban, miren, a mano se hacía la estructura, y aquí se bocetaba sobre esta estructura todas las posibles variantes de colocación de información en una revista, por ejemplo. Aquí vemos el uso de la red, de la estructura, para colocar elementos de una revista, un catálogo, ¿no? Esta es la función de la estructura. Los diseñadores no se ponen a poner en el espacio como caiga la información, como podemos ver en estos ejemplos, ¿verdad? No se ponen ahí donde caiga, más o menos, ¿no? Este espacio pues, grandote, no le hace la letra chiquita, en fin. No, hay una estructura que me va guiando para ordenar, colocar la información. Otro elemento importante que tengo que tomar en cuenta para hacer el cartel es la tipografía, de lo que hablábamos allá arriba. Bueno, para empezar tenemos que saber que hay dos grandes grupos de fuentes tipográficas. Las que tienen serif o serifa o patines, hay muchas formas de que le llaman a esto, que son estos apéndices, estos remates chiquititos que tienen las letras. Esto es muy característico de las letras romanas. Estas son letras con serif romanas, que combinan trazos gruesos con trazos delgados, tienen remates finitos, ¿no? Gáramo, Bodoni, Clarendon, Times, aquí no está, pero la Times famosa que a veces usan ustedes es de tipo romano. ¿Para qué sirven las letras de tipo romano y con serif, no? Generalmente estas letras son muy buenas, tienen muy buena legibilidad para libros, para textos largos, que voy a leer durante varias páginas, porque me va haciendo fluida la lectura de letras pequeñitas, de textos largos. Y luego tenemos las letras sin serif, o sea, letras cuadradas, geométricas, sin remates, como estas, ¿no? Sin serif, las que acabamos de ver ahorita, hay Helvética, Vanguard, Optima, y en sus procesadores, en su Word, pues también tienen Arial, Helvética, Universe, etcétera. Son letras de palo seco, no tienen remates. Estas letras son ideales para textos pequeños, cortos, y que se tienen que leer a mucha distancia. Son ideales para espectaculares, señalización vial y carteles y títulos de libros y revistas. En cambio, estas letras no son buenas para eso. Al revés, las letras de palo seco no son buenas. Imagínense un libro de poesía. Bueno, pues si está hecho con esta tipografía, no. O un libro de historia hecho con esta tipografía, no lo van a encontrar. No es fácil que se use de esa manera. Y luego tenemos letras manuscritas que se usan para todo tipo de cosas comerciales y decorativas muchísimas, ¿no? Entonces, aquí tenemos letras con serif y sin serif.
¿verdad? Luego letras manuscritas y decorativas. Bueno, este tipo de letra es apropiado para la lectura de textos largos, miren, serif, romanas, letras romanas, sin serif. Estas están asociadas a la tipografía comercial, pero no solo eso, a la señalización vial y a otras funciones en las que yo requiero, a la propaganda, a los carteles en las que yo requiero que el texto se lea a una distancia bastante considerable, de más de 2 metros o más incluso, ¿no? Hasta cientos de metros en el caso de un espectacular. Por ejemplo, vean ustedes, toda la señalización de todo el mundo está hecha con letras de palo seco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estas letras las puedo leer a 1 kilómetro de distancia, a medio kilómetro, no sé, dependiendo del tamaño del anuncio, y lo alcanzo a leer. Si yo este texto lo hago con una letra romana, con el que se hacen los textos de los libros, voy a tener que recorrer por lo menos otros 100 metros para poderla leer o más. Entonces, tengo que ver qué letra debo usar. La mayoría de los carteles, vean ustedes, usan letras de palo seco. No son romanas. O combinan, miren aquí palo seco, con esta manuscrita que genera buen contraste, ¿no? Pero todas estas son letras de palo seco. Igual en este caso, letras de palo seco, ¿no? Otro punto importante, el color. ¿Cómo elijo el color del cartel? Bueno, pues todos han visto esto, el círculo cromático, y saben que hay colores primarios, amarillo, azul y rojo, como se dice normalmente, colores primarios. Los colores secundarios son la mezcla de 2 primarios, naranja, la mezcla del amarillo con el azul verde, la mezcla del azul con el rojo violeta, la mezcla del rojo con el amarillo naranja, ¿no? Colores secundarios. Y luego tenemos colores terciarios, que es la mezcla de un secundario con un primario, terciario. Los colores que están en el lado opuesto del círculo cromático se llaman complementarios y son los que nos proporcionan el máximo contraste cromático posible. El mayor contraste que podemos lograr con el amarillo es con el morado. El mayor contraste del azul es el anaranjado. El mayor contraste del verde es el rojo y viceversa. Y lo mismo con los secundarios, ¿no? Y terciarios. Bueno. Generalmente debemos optar para que el cartel no quede tan básico, tan elemental en cuanto a su configuración cromática. Sugiero, no es una regla, pero se sugiere que si no soy muy bueno manejando el color, utilice colores terciarios y sus variantes, y también colores neutros, sobre todo en los fondos, ¿no? Para no generar ruido visual, ¿no? Aquí tenemos colores muy básicos, ¿verdad? Y aquí tenemos otros colores más terciarios, ¿verdad? Este es un cartel, es la misma investigación. Es la misma investigación. Nada más que este es el cartel original. Y con esta misma información, traté de hacer una opción rediseñada, ¿no? Para llegar a esto. Bueno, imagínense en este mundo de pasillos de carteles científicos, pues ¿cuál de los dos tendría mejores efectos comunicativos? ¿Verdad? Si yo voy pasando después de ver 10 carteles, bueno, pues de eso se trata, de mejorar la eficiencia comunicativa. Aquí vean cómo se resalta el tema principal de la investigación con letras más grandes, más negras, y también estas palabras clave, control ambiental de hongos y desinfectantes en aerosol son las palabras clave, las jerarquizo y las marco. Y vean la diferencia entre este enorme texto con el texto pequeño y los textos intermedios que son resaltados con medios gráficos, ¿no? A esto es a lo que tendríamos que pretender llegar cuando diseñamos. Ahora,
¿Cómo se hace esto? Bueno, vamos a ver. Para ello, les tengo aquí. Miren, déjenme ponerles esta otra imagen. Bueno, miren, aquí tenemos en este programa que sirve para diseñar carteles o lo que sea, lo que yo quiera. El cartel original y la información en bruto para poderla editar, ¿no? Los textos que hay aquí y la información en bruto. Yo le añadí este código QR porque pues hay que actualizarse, ¿verdad? Cuando nosotros presentemos nuestro cartel, si le añadimos este código QR y lo remitimos a la investigación completa, le damos al observador la posibilidad de luego revisar con calma la investigación que le estamos enseñando, ¿no? Entonces aquí yo tengo el cartel en bruto y el cartel original y el cartel, la información del cartel en bruto, la misma información. Ahora, ¿qué hago con esta información para que se convierta en un cartel eficiente? Ahorita ese es el siguiente paso que vamos a ver. Solo permítame un minuto, voy por agua porque ya no puedo seguir hablando tengo seca la boca, permítanme. Mientras regresa nuestro expositor o tallerista, queremos recordarles que pueden interactuar con nosotros a través de la página de Facebook. Estamos en vivo, sí estamos en vivo. Entonces pueden mandarnos dudas, preguntas, comentarios y por qué no socializarlas directamente con el maestro Víctor al término de su presentación. Ya casi regreso. Ya está. Bueno, ya estoy de regreso y... Perdón. ¿Sí, Pensian? Adelante, profesor. Adelante. Bueno, perdón por la interrupción, es que olvidé traer agua y de tanto hablar, como vengo de otra clase de 8 a 11, ya no podía más con la boca. Discúlpenme, pero seguimos. A ver, bueno, ¿qué hago yo? ¿Cómo proceso esto? Por aquí tengo el título, miren, me voy a acercar. Primero que nada, tengo que trabajar con el tema, el título, ¿verdad? Voy a echar a un lado toda esta información para que yo no pierda tiempo en estarla buscando. Aquí ya la tengo a un lado, ¿verdad? Bueno, aquí tengo mi espacio en blanco. Ya decidí un formato. En este caso hice un cartel de 60 por 90, que es un tamaño mediano. A veces se puede hacer más grande y a veces te piden incluso más chico, pero bueno, vamos a hacerlo de 60 por 90. Lo primero que tengo que hacer, una vez que ya tengo elaborado mi formato, analizado la información que tengo que meter, es elaborar una red. Una red. ¿Cómo se elabora una red? Bueno, dibujo una red, ahí está, ¿no? Pero acuérdense que esta red debe llevar espacios a los lados. Así con rayitas, distribuyo el espacio en cuadritos, pero yo debo hacer que estos espacios tengan un espacio entre sí para que haya espacio entre las columnas y entre las fotos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el método? Bueno, aquí este programa me permite sacar líneas guía que yo voy colocando a los lados de estos centros y genero se llaman medianiles, este es el nombre técnico, el espacio entre columna y columna. Y ya que termino de marcar todos mis espacios entre columna y columna, también marco los espacios del contorno.
Y ya que termino esta parte, pues también los medianiles que van en las divisiones de abajo hacia arriba, así, de arriba abajo, así, ¿verdad? Esto es lo que tengo que hacer. Ven, no, pero no me voy a detener mucho en eso porque si no, no acabamos la conferencia. Vamos a suponer, a ver, que ahí está, no es esta, claro. Vamos a pensar que ahí está, ya coloqué estos medianiles, ya tengo mi estructura hecha a partir de esta red. Por aquí sobraron unos espacios, no importa. Bueno, una vez que tengo mi estructura, entonces sí, me pongo a diseñar. Les decía yo, primero que nada, tengo que ver cómo llamo la atención. Pues, ¿cómo llamo la atención en un congreso? Pues, primero tengo que decirle a la gente de qué trata mi investigación, el título. Si el título es muy largo, complejo, lo trato de sintetizar y decirlo en las palabras más simples posibles, ¿verdad? En este caso vamos a usar el que ya aquí tenemos, desinfectantes en aerosol como alternativa de control ambiental de hongos en viviendas. Bueno, pues vamos a ver ese texto, cómo lo coloco de la mejor manera. Bueno, aquí lo tenemos. Uso mis líneas guía para alinear o para no alinear la información como yo quiera. Aquí tenemos las líneas guías, las coloco así, ¿verdad? Y empiezo a ver pues de qué tamaño me conviene colocar este texto. Primero, pues es posible que sea mejor que lo centre. Ahí está. Lo voy a centrar en principio. Y luego empiezo a pensar en la tipografía. Miren, si yo uso una tipografía de tipo romano, por ejemplo, vamos a ver, Baskerville. Bueno, pues no es la tipografía más adecuada para un cartel. Tengo que buscar una tipografía de palo seco. Ustedes siempre tienen estas fuentes de palo seco, mira, Arial o Helvética, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si trabajamos con la Arial? Que tiene muy buena legibilidad. Después voy a exagerar el tamaño de las palabras clave para llamar la atención al menos sobre sobre el tema, ¿verdad? Esta investigación trata sobre los desinfectantes en aerosol, pero yo creo que le voy a dar, aparte de que es una letra Arial, la voy a convertir en Arial, pero extra bold, que sea muy llamativo el texto. Vamos a ver. Bueno, ya como está muy gorda, ahora hay que reducirla para que se alinee al espacio que tengo disponible. Ahí. Uso la mayor parte del espacio. Y luego la otra palabra clave que es el control ambiental de hongos, desinfectantes en aerosol como alternativas de control ambiental de hongos. Debo hacer que estas dos frases destaquen. Es más, esta las voy a poner en bold, normal. Ahí está. Y ya tengo una distinción jerárquica de esta información. La otra información que voy a colocar, voy a dedicar todos estas dos líneas de campos reticulares, así se llaman estos cuadritos, campos reticulares, estas dos líneas a toda al encabezado. Voy a colocar este código QR por aquí, por ejemplo, para que esté al alcance de los participantes. Y también voy a colocar aquí el nombre de los investigadores de una vez. Bueno, ahí están. Estos son los mismos datos que tenemos aquí, ¿verdad?
Y vamos a alinearlos con el código QR. Ahí está. Siempre debo buscar que haya relación con las alineaciones con algo, ¿verdad? Bueno, pues ahora es tiempo de ver cómo este enorme bloque de información le empiezo a meter el color. Bueno, voy a hacer nada más en esta parte un enorme plasta de color que voy a mandar atrás y que ahora pues no se van a ver los textos porque están en blanco, los tengo que cambiar de color, ¿verdad? Déjenme traer el color, aquí está. Bueno, pues vamos a meter los textos en blanco para empezar, ¿verdad? Pero pues esto negro está horrible. Vamos a darle color. ¿Cómo le podemos dar color? Miren ustedes, una manera de armonizar los colores de un cartel es usar los colores de materiales gráficos que van a estar aquí presentes, como esta foto. Miren, esta foto es parte de su información visual. Vean, está aquí. Le dimos una arregladita, porque miren qué foto tan fea y tan opaca hay aquí. Aquí ya le dimos una arreglada en Photoshop, ¿verdad? Bueno, pues me voy a Photoshop, hago toda esta foto cuadritos. Ya lo hice para no, porque tenemos un tiempo limitado, si no les enseñaba cómo hacer esto también. Bueno, hacemos esta foto en cuadritos, la pixeleamos, así como esta. Ay, perdón, no sé qué me pasó. Ahí está, ahí la ven. Aquí está. Y bueno, pues la vamos a colocar, la vamos a copiar aquí a este espacio. ¿Para qué? Pues porque esta es una pequeña paleta cromática con la que puedo hacer todo estos desinfectantes que fueron los que usaron como muestra, contienen los colores que psicológicamente la gente relaciona con desinfectantes. Los publicistas sí usan la psicología del color y tienen diseñadores para hacer eso. Entonces convertí esta foto en una paleta de colores. Y todas las colores tienen que ver con esta foto. Y entonces selecciono este fondo que está todo negro y le doy, por ejemplo, el color de uno de los colores de mi paleta. Por ejemplo, ¿no? Bueno, pues aquí ya empezamos a diseñar, ¿verdad? Podemos ir viendo cómo queda si quitamos las rayas, ¿verdad? Y entonces aquí ya tengo un elemento que si la gente, vean, ya podemos comparar esto con esto, ya podemos ver que esto ya nos puede llamar la atención, ya podemos saber de qué se trata si vamos pasando por un congreso donde hay carteles, ¿no? Bueno, vamos a seguir diseñando. Ahora tengo que ir poniendo la información que aquí dice resumen, introducción, resultados. Bueno, aquí está el resumen. El resumen, a ver, déjenme ver si lo encuentro, estaba aquí. Aquí está el resumen, sí. Miren, aquí tengo el resumen y el resumen puede ser importante porque si yo decido que me interesa esta información, pues puede que me acerque solamente a ver si con el resumen me sigue interesando o no. Entonces vamos a decidir poner, bueno, déjenme traer la palabra resumen, a ver si está por aquí. Sí, aquí está. Bueno, pues vamos a poner aquí la palabra resumen, ahí está. Aquí tengo los dos elementos que debo colocar. Pues decidimos poner resumen al centro. Vamos a ponerla al centro. Para que sea muy fácil de ver. Para quien le voy a quitar aquí la palabra resumen.
Y nada más dejo el puro resumen. Ahí está. Igual con la palabra resumen, pues hago lo mismo. Vamos a colocarla en mi retícula que coincida con la red. Ahí está. Vamos a destinarle este espacio, pero vamos a bajarlo un poco para que aquí arriba el título, la palabra resumen, pues quede por aquí arriba. Vamos a ver. ¿Y de qué tamaño también, no? Un tamaño que yo pueda ver a una buena distancia, ¿verdad? Ahí está. Estoy ajustando mi texto a la retícula. Voy a jalar un poco la caja de texto para ver de qué tamaño es esta letra y darle un tamaño más adecuado. Entonces, aquí tenemos ay, ya se me perdieron las, aquí está texto, carácter, aquí está. Vamos a ver que ahorita tiene un tamaño de 18 puntos, que no está mal para un cartel. Todavía a 18 puntos puedo leer perfectamente como a 1 metro, 1,5 metros de distancia. Entonces, pues bueno, 18 puntos no está mal, pero tal vez un poco más grande quedaría mejor, 19, 20 puntos, con esa interlínea que tiene. Y voy a alinearla. Aquí el medianil quedó todo chueco, pero bueno, vamos a alinearla ahí. Bueno, y para destacar dónde está el resumen, igual voy a meter una barra de colores para destacar la palabra resumen. La voy a mandar atrás. Voy a darle temporalmente el color blanco al texto para poderlo ver. Ahora, ¿qué color le doy a la palabra resumen? Pues tengo varias opciones. Puedo hacer un póster muy monocromático y darle el mismo verde. O también darle una variante de este verde, como con mi paleta de colores. Vamos a ver. Selecciono esta barra y selecciono uno de los colores de mi paleta. Este está muy clarito. Por ejemplo, ¿verdad? Puede ser puede ser este. Este está muy clarito, puede ser ¿no? Puede ser Bueno, dejémoslo ahí. Va a ser en verdes este cartel. Bueno, aquí ya tengo esta información. La siguiente información es la introducción. Bueno, pues utilizo estos espacios para hacer la introducción. Ya que tengo resuelto esto, pues nada más lo copio y me lo llevo para acá. Debo desagruparlo primero para que el texto aquí está. Para que el texto no se deforme. Y la barra siga siendo del mismo grueso, pero no lo logré. A ver, otra vez. Necesito acercarme más. Ahora sí. Bueno, supongo que este es el mediano. Bueno. Y la palabra resumen, pues tal vez ahora quede un poquito grande. No. Ah, no, ahora va a ser ¿qué? Introducción.
Bueno, pues escribo aquí la palabra introducción, a ver si nos sale. Introducción, pues casi queda justo. Alineo. Bueno, y aquí voy colocando ya estos elementos. Busco el texto de la introducción, creo que es este. Y lo coloco donde corresponde, ¿verdad? Pues, y este es el proceso que voy siguiendo para todo toda la demás información. Voy a ver el tamaño, a ver, creo que está muy chico este tamaño. Tiene 18, este lo puse en 18, está muy bien. Que el resumen quede más grande que la introducción, así lo voy a dejar con esa interlínea. Bueno, aquí tenemos la introducción y busco que quede alineado con el otro texto. Así voy dándole yo un sentido de orden a toda la información que voy colocando, ¿no? Lo mismo hago con esto, y luego con las imágenes, ¿verdad? Esta es, ¿qué es la 1? Bueno, voy a apurar. Con las imágenes hago lo mismo. Voy aquí en la introducción y luego en en métodos, por ejemplo, métodos materiales, o en resultados y en conclusiones. Las conclusiones son importantes, entonces aquí pongo la introducción, aquí puedo poner las conclusiones y los métodos y la discusión de resultados más abajo, porque así voy jerarquizando el orden de esta información. ¿Ok? Bueno, esta es la manera que voy tomando decisiones para jerarquizar y organizar la información. Ahora, ¿cómo quedaría esto ya al final del trabajo? Bueno, a ver si tengo aquí. Vamos a ver. Bueno, una vez que finalizamos el trabajo, pues puede que, bueno, yo hice otra cosa la vez pasada. Bueno, con estos criterios hice este rediseño para que tengan una idea de qué podemos hacer, cómo podemos transformar la información de algo bastante ilegible, bastante que no se nota, que no se ve, ¿no? En un material de información ya más estructurado, donde yo puedo encontrar fácilmente lo que busco. ¿Sí están viendo la imagen? Perdón, sí, ¿verdad? Bueno, donde puedo encontrar fácilmente la información que busco y ya si estoy muy interesado me puedo acercar a esto. Y si no tengo tiempo, tengo esta opción para luego meterme a toda la investigación, ¿verdad? Aquí no le puse estos logotipos. Bueno, aquí miren los logotipos, cómo los ponen. No se deforman los logotipos y menos los de una institución, ¿verdad? Pues ellos, para que entre todo, y además tenían espacio, deformaron. Mejor lo meto chiquito, pero no lo deformo, ¿verdad? Eso no se hace. Es algo que no debemos evitar. Aquí yo usé otra paleta de colores, como pueden ver, miren, es esta. También esta surgió de una foto de desinfectantes. Y entonces con esta paleta de colores pude hacer esta otra configuración, ¿no? Si podemos darle, no, tenemos tiempo y podemos darle color y una presentación más gráfica, convertir esto en una infografía, en una información más fácil de digerir, lo hacemos. Si no, pues coloco los cuadros. Al fin, estos son los resultados. Ahí está.
Y las conclusiones, vean cómo, en el caso de las conclusiones, extraigo el texto que sintetiza en términos generales la conclusión principal. Es recomendable la obtención en una habitación de los productos evaluados a fin de disminuir la carga de hongos ambientales y así reducir el efecto perjudicial de estos hongos sobre las personas, ¿no? Bueno, destaco, puedo hacerlo de otras maneras, pero aquí lo hice así, ¿no? Destaco la información, puedo usar color, ¿no? Para destacar esta información. Destaco las conclusiones. Ay, surface, a ver. Ah, ahí está. Voy a ir a la paleta que tengo por acá. Ahí está. A ver, selecciono este texto que es una síntesis de las conclusiones más importantes y tal vez les doy otro color, no sé. A ver. No, ese es otro verde, no me sirve para nada y no se ve. Un rojizo. En fin, puedo hacer que esto destaque de alguna manera sobre lo demás, ¿verdad? Bueno, pues esta es la manera que ustedes pueden hacer un diseño de más eficiente de su cartel. Entonces, veamos, observen ustedes la diferencia. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué cosas, qué tiene este cartel que lo hace tan diferente a este otro? Vamos a ver, ahí está. Bueno, hay orden, jerarquización de información, estructura, selección tipográfica, manejo adecuado de las imágenes, composición, en fin. Todos esos detalles que estábamos viendo, color, ¿no? Un color más adecuado, menos directo. Bueno, pues no es el mejor diseño del mundo, pero la diferencia entre un cartel y otro, pues salta a la vista. Si ustedes van caminando en un congreso y ven este cartel, es muy probable que pasen de largo, no saben ni de lo que se trata. Es posible que sí les pueda llamar la atención si están interesados en esos temas, desde luego, ¿no? Así es. Bueno, no sé si quieran que hagamos aquí un pequeño paréntesis para preguntas. Sí, por supuesto. Ya empezamos a tener interacciones de los alumnos. Puedo darles algunos consejos también, muy rápido y básicos, para que mejoren sus presentaciones de PowerPoint. Sí, muchas gracias. Algo importante es ubicar que este programa que nos has mostrado hoy, el manejo, puede ser algo novedoso para los alumnos del TID que no están acostumbrados a manejar este tipo de programas ya más especializados, pero a los que sí pueden tener acceso. José Ramón, ¿nos podrías decir qué pueden hacer nuestros alumnos para tener acceso a este tipo de programas que nos da mucha mayor facilidad para presentar de una manera organizada y mucho más atractiva los datos de investigación? Sí, por supuesto. Recordarles a ustedes que la universidad tiene la posibilidad de que ustedes pueden descargar la paquetería de Office. En este caso, nuestro conferencista del día de hoy hizo un manejo de Illustrator, pero ustedes tienen la posibilidad de descargar Publisher. Y Publisher es muy semejante o tiene algunas de las herramientas que nos estuvo mostrando el día de hoy nuestro tallerista. Entonces recuerden que pueden ingresar y lo pueden descargar de manera gratuita. Y si no, dentro de Comunidad Tronco Interdivisional, les vamos a compartir una infografía para que puedan descargar toda esta paquetería de manera gratuita, porque además es una prestación de la universidad. Bueno, algo que si me permiten comentarles sobre esto, es que sí, la paquetería es importante, pero fíjense que estos principios que les acabo de mostrar, ustedes los pueden aplicar desde Word hasta Illustrator, cualquier programa. Los principios no cambian, son los mismos. Claro, hacerlo en Word es una talacha gigantesca y espantosa, ¿verdad? O en PowerPoint. Hay programas más
apropiados para hacer estas cosas. Pero básicamente estos principios que les acabo de dar se pueden aplicar desde los programas más básicos hasta los más profesionales. Lo que importa es la toma de decisiones y pues el conocimiento que tengamos de los criterios que se tienen que tomar en cuenta para hacer un diseño de este tipo de materiales. Entonces, si no saben manejar ningún programa para hacer esto, pues de todos modos, si van a tener que aprender un programa, apréndanse el más profesional, aprendan el Illustrator. Ahora, si ya conocen el Publisher, pues usen el Publisher. Esto mismo que acabamos de ver aquí, lo pueden aplicar en un programa como Publisher. Y si nada más tienen PowerPoint y nada más tienen Word, también pueden aplicar estos criterios de diseño a esos programas. Claro, es más difícil de conseguir este tipo de cosas, no tiene herramientas para ordenar, para muchas cosas, pero lo podemos conseguir con más paciencia y cuidado y usando las herramientas del propio programa. Muchas gracias. Adriana, ¿tienes preguntas de tus compañeros? Sí, maestra, tengo algunas preguntas que me gustaría hacer. ¿Qué opina usted, profesor Víctor, sobre la contaminación visual de los carteles que hay? Me refiero a que hay algunos carteles que no tienen sentido de estar ahí, entonces, ¿qué opina usted sobre los mensajes que recibimos nosotros, la población? Bueno, pues mira, esto tiene que ver con la responsabilidad de los diseñadores y de las personas que hacen uso del espacio público para comunicar cosas, ¿verdad? En la Ciudad de México, el espacio público ha sido prácticamente expropiado por las empresas de anuncios espectaculares. El espacio público es un bien común, es de todos. Nadie tiene derecho a intervenirlo si no es por una justificación de utilidad social. Y no, ustedes ven plagada la ciudad, antes estaba peor, porque esto ya se empezó a regular desde hace años. Pero antes la ciudad, y si quieren ver cómo era la ciudad antes, pásense del Toreo al Estado de México, porque ahí sigue el caos que había en esta ciudad hace 20 años, y vean el caos visual que provocan los espectaculares. Es un uso abusivo del espacio público. Ese espacio es un espacio común y está expropiado por quien tiene más dinero y compra el espacio. Entonces, es un problema político, social y cultural. Si hablamos de los carteles, lo mismo. Con toda facilidad nos ponemos a pegar carteles en cualquier muro, no importando si lo destruimos, si es el lugar adecuado, si nada más está contribuyendo al ruido visual y no va a servir de nada que lo pegue ahí. Entonces, creo que esto tiene que ver con una ética y responsabilidad de los que pegan esos carteles, los que los diseñan, los que hacen las estrategias de difusión de estos medios. Entonces, es una buena pregunta porque es algo que tiene que ver con la responsabilidad social de los profesionales, de los diseñadores y de todos aquellos que usan estos medios de comunicación en los espacios públicos. En los espacios privados tú puedes hacer lo que quieras, pero el espacio público lo tienes que respetar porque es el espacio común. Si vas a poner algo en el espacio público, tiene que ser algo que mejore el ambiente del público que pasa por ahí, que lo habita, que lo vive, ¿verdad? Entonces, eso es importante hablando de los anuncios espectaculares y de los carteles que son pegados indiscriminadamente en todo tipo de lugares. Luke, ¿tú tienes alguna pregunta? Sí, claro que sí. Mencionaba anteriormente la psicología del color. De acuerdo a esto, ¿hay algunos tipos de colores que no son recomendables para ser utilizados en carteles al momento de querer comunicar algún mensaje?
No hay ningún tipo de color que sea aconsejable o no aconsejable. Los colores se configuran de acuerdo a lo que yo quiero comunicar, de acuerdo a las necesidades del cartel. ¿Qué quiere decir esto? Los colores tienen un efecto. El color es un problema muy complejo, porque el color es un fenómeno físico, químico, fisiológico. Es decir, los colores que vemos están limitados o condicionados por nuestra fisiología, lo que podemos ver. Hay animales que ven más colores que nosotros, por ejemplo, ¿no? Entonces es un problema físico, cultural, psicológico, fisiológico. Entonces, manejar el color por eso es muy complejo. Entonces, ¿qué hace el diseñador? El diseñador tiene que tomar en cuenta qué dicen los colores. Los colores nos hablan de temperatura. Hay colores, eso todo el mundo sabe, hay colores fríos, hay colores cálidos. Pero también hay colores rápidos y lentos. Hay colores dulces, hay colores salados, hay colores que suenan grave y hay colores que suenan agudo. Fíjense, todo eso es psicología del color. Entonces, los colores generan un efecto psicológico que se llama sinestesia. Es decir, nos provocan una reacción psicológica a partir de un estímulo visual que lo relaciona con otro sentido. Es decir, vemos algo y nos remite al tacto, es caliente. Nos remite al sabor, es dulce ese color. Nos remite al sonido, ese color es agudo o es grave. Bueno, no hay colores prohibidos ni hay colores adecuados. Los colores, ¿por qué busqué una foto de desinfectantes para hacer mi paleta de colores del cartel? Pues porque generalmente en esas fotos publicitarias de desinfectantes hay un estudio de color de esos productos, por eso son de esos colores, porque la gente relaciona el desinfectante con verde, con azules, con ese tipo de colores limpios, fríos, ¿no? ¿Verdad? Entonces, pues hago una paleta que tenga esos colores porque el tema me está pidiendo eso, ¿verdad? Si yo hablo de desinfectantes y meto colores ocre o amarillos, bueno, ya cambia completamente la percepción psicológica del color en ese contexto, ¿no? Entonces, no hay colores recomendados. Lo que sí es que tiene que buscar el diseñador el contraste, ¿verdad? Si yo pongo un color verde sobre otro color de tono verde, pues no se va a ver nada. Yo necesito contrastar los colores. ¿Cómo se contrasta? Con los colores complementarios. Los colores complementarios potencian el colorido de ambos colores. Y eso genera contraste simultáneo. Esas son las cosas en las que tengo que tomar en cuenta cuando diseño. No hay una regla que diga, no uses los rojos, es absurdo. Hay gente que dice, no uses verde porque el verde no vende, la gente no compra si pones cosas verdes. No es cierto. Hay ejemplos que contradicen pues este prejuicio. Claro, si no sabes usar el color, así que uses verde o amarillo o rojo, pues de todos modos no va a ser eficiente el color, ¿verdad? Aquí tiene que ver con tus conocimientos y con lo que ya tu experiencia te va llevando a conocer acerca de los colores. Para ello, pues hay que aprender un poco sobre teoría del color, ¿verdad? Y psicología del color. Profesor, nos preguntan a través de las redes sociales que cómo se decide entre usar una infografía y un cartel. Bueno, en el caso de este tipo de carteles, las infografías pueden estar insertas en el cartel, ¿no? ¿Cómo decido qué usar? Pues lo decido en función de su utilidad. Hay veces que es más fácil explicar algo con
dibujitos, con imágenes, con esquemas. Hay veces que es más fácil explicar con una foto. Los que se dedican a las ciencias biológicas lo saben. O sea, es mejor un buen... Hay especialistas en dibujo científico. Es mejor que alguien me dibuje la estructura de la célula, porque si la veo en el microscopio veo una masa ahí. No sé dónde está la membrana, nada, ¿no? No sé observar eso. Entonces, es mejor que yo haga un esquema, un dibujo, un elemento esquemático, ¿verdad? En cambio, hay veces que es mejor explicar algo con una foto, porque la foto me da profundidad, detalle, riqueza de información que no me da la gráfica, que es más sintética, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Pues tomar decisiones en función, es un poco de sentido común, que comunica mejor lo que yo quiero comunicar. A veces es una gráfica. Las gráficas son una maravilla. A veces nos explican rápidamente cosas, ¿no? Pero también están limitadas, no explican todo. Lo que sí puede explicar la gráfica está padrísimo. Prefiero que me lo pongas en una gráfica de barras o en un pastel. Pero hay cosas que no me puedes explicar con una gráfica. Mejor explicármela con un esquema, explícamela con una foto, ¿verdad? Entonces, los medios, tenemos que lograr el equilibrio. Nosotros, si ustedes trabajan en un periódico, ¿cómo decides si metes una foto o una gráfica? ¿Cómo explicas la estrategia de la guerra de las galaxias que tuvo el presidente Reagan en los años 80? ¿Con una foto? Pues muy difícil, ¿verdad? En cambio, un periódico sacó una gráfica del mundo donde estaban los satélites que pretendía él usar para su estrategia de guerra de las galaxias y qué influencia tenían sobre el planeta. Eso es una maravilla porque entendías perfectamente cuál era la estrategia de Reagan de la guerra de las galaxias y con qué satélites contaba y qué potencial tenían estos para sus fines. O, por ejemplo, en un periódico vemos el esquema de cómo fue el asalto. Y entonces vemos un dibujo con flechitas, rayitas, camioncitos, personas, y te dicen, mira, llegó aquí, luego se metió acá, luego entró, luego salió, ¿no? Eso explicado en un texto, no alcanzas a entender lo que pasó, ¿verdad? Te digo, el ladrón llegó a la calle fulana, dobló a la izquierda, y luego caminó 20 metros, y luego es larguísimo, nadie lo lee. En cambio, si te pongo un esquema donde dice cómo llegó el ladrón, cómo sacó el dinero, cómo huyó, dónde llegaron los policías, dónde lo atraparon, bueno, eso necesita un esquema, un dibujo. Es más eficiente para que yo te lo cuente con palabras, ¿no? En el MOAC hace un año o algo así, un grupo de artistas, arquitectos, médicos forenses, hicieron una infografía minuto a minuto, una simulación electrónica de los hechos de la matanza de los jóvenes de Ayotzinapa. Impresionante. Entonces podías tú ver perfectamente lo que había pasado minuto a minuto, dónde estaban los policías, qué hicieron, cuándo llegó el ejército, a qué hora, cuánto tiempo estuvo aquí, cuándo se llevaron al muerto. Todo hecho minuto a minuto. Ese material gráfico, audiovisual, en movimiento, te explicaba mejor lo que había pasado que cientos de cuartillas que se han escrito sobre el tema. Bueno, entonces tenemos que pensar qué es mejor para explicar algo, ¿no? A veces es mejor la palabra, a veces una infografía, a veces un esquema, a veces una foto. ¿No? Así tenemos que tomar las decisiones. Luke. Profesor, sí, preguntan también, estaban mencionando algo acerca también sobre los logos.
yo en lo personal tengo una duda porque usted mencionaba que pues no se pueden deformar. ¿Esto tiene que ver con algún tipo de respeto hacia el logo original? Y la otra pregunta sería, ¿cuál es como la mejor ubicación para poder colocar el logo en algún cartel o infografía? Bueno, no se deben deformar los logos y cualquier cosa, a menos que sea con un fin determinado, no porque no me cupo y lo aplasté, ¿verdad? Eso no se puede hacer. Primero que nada, está prohibido en las instituciones y en las empresas deformar el logo. Hay manuales de cientos de cuartillas para indicarte cómo usar el logotipo en una institución bancaria o en Coca-Cola o en cualquier empresa de esas magnitudes. Hay gerencias completas que solamente se encargan de que la imagen del producto no varíe, que revisan todos los impresos, todos los empaques, todas las latas, y en el momento que un proveedor llega con una impresión en el que no se usó el rojo 185C de Pantone para el Coca-Cola, que es ese color, lo devuelven, no circula. Esa es la clave por la que tienen esa penetración en el mercado y por eso su marca tiene un valor comercial estratosférico. Han invertido millones de dólares en proteger y controlar esa marca. Entonces, la marca es un elemento de identidad. Es como si a ti, en lugar de decirte tu nombre, todo el tiempo te lo estuvieran cambiando. ¿Qué sentirías? Empiezas a ser afectada tu identidad, ¿no? Un cuate te dice Roberto, el otro te dice Robert, el otro te dice Bob, el otro, ¿no? Bueno, pues hasta cierto punto, pero después ya, si son muchos los cambios, pues ¿cómo te llamas, no? ¿Quién eres? Bueno, pues las marcas son herramientas de identidad visual y son muy cuidadas. No es tanto por un respeto. Bueno, pues tú si quieres deformar el logo de Coca-Cola, pues hazlo, ¿verdad? No, claro, si lo haces muchas veces y a nivel masivo te pueden demandar. Pero si tú lo haces en un cartel para la UAM, nadie se entera, no pasa nada. Pero, ¿por qué deformas el logotipo de la universidad? Que lo ves por todos lados, ves impresos de la UAM, en donde achaparraron el logotipo, lo hicieron más gordito. A mí me tocó ver una vez en la sala de consejo, académico de la unidad, no, ¿cómo se llama el consejo? Consejo, sí, consejo académico, ¿verdad? Consejo divisional, académico y colegio, no, consejo académico de Xochimilco. En la sala de consejo había 2 banderotas con el logotipo de la universidad. Estaban mal dibujados. En una sesión se lo hice notar al rector. Y desde luego los cambió, los modificó. ¿Verdad? Como eran de tela ahí con un parche ya lo corrigieron, pero pésimo, no hay un cuidado institucional del uso del logotipo, por ejemplo. Entonces eso no se debe hacer porque los criterios de uso de la identidad institucional son eso. Una manera de darnos identidad visual como institución. ¿Verdad? Entonces, esto de los logotipos estos que ponen aquí de su universidad y los deforman, pues deja tú, pues yo no lo veo tanto como una falta de respeto, un poco de ignorancia, sí, inconsciencia, porque no saben lo que están haciendo, ¿verdad? No creo que lo hagan de mala fe, ¿no? Hay que saber eso porque es muy importante cuidar la imagen institucional de la UAM, por ejemplo, ¿no? No sé si tengan alguna otra pregunta. Yo tengo una última, bueno, me gustaría saber su opinión
acerca de la propaganda, si cree que tiene un gran poder sobre las decisiones que se toman en movimientos sociales o movimientos donde deba haber difusión. Por supuesto, la propaganda es fundamental en el ámbito social y político. Ya no digamos en el ámbito comercial, que es otra cosa, ¿verdad? Estamos viendo ahorita guerras mediáticas, sobre todo en México. Nunca se había visto que un grupo de un centenar de personas o algo parecido a eso tuvieran una cobertura mediática nacional e internacional como la está teniendo Frena, este grupo de ultraderecha que tiene tomado el Zócalo. En periódicos tan importantes en Europa y en Estados Unidos como El País y como el New York Times, vimos publicadas fotos editadas malintencionadamente que hacían pensar que estos personajes tenían un movimiento de miles y tal vez cientos de miles de seguidores, lo cual es absolutamente falso. Hay una guerra mediática en contra de este gobierno. El periódico Reforma es uno de los líderes de esta guerra de falsas noticias y mediática en contra del gobierno actual, por ejemplo, ¿verdad? Y también la propaganda del gobierno pues hace su esfuerzo es una lucha constante, ¿verdad? ¿Qué es la mañanera? Pues es un poco dar cara y contrarrestar toda esta lucha mediática que se da en la mayoría de los medios de comunicación. A mí me llegan todos los días la síntesis informativa y las primeras planas de todos los periódicos nacionales y algunos extranjeros. Bueno, el 90% de esos periódicos ataca de manera completamente visceral, abusiva, ¿no?, las medidas del gobierno. El debate sobre los fideicomisos, que provocó incluso miembros de nuestra comunidad académica que son investigadores, son miembros del SNI, y se han dejado llevar por la propaganda mediática. Creen que les van a quitar sus becas, creen que van a dejar de financiar investigaciones. Acaba de hablar la directora del CONACYT hoy en la mañana sobre la cantidad de abusos y corrupción que había en los fideicomisos del CONACYT. Financiaban investigaciones de Volkswagen, de Coca-Cola. Los estados, los fideicomisos para la ciencia y tecnología en los estados usaban el dinero para remodelar sus edificios, pagar tintorerías, y comprar coches. 60,000 millones de pesos malversados por esos fideicomisos. Y la propaganda anti López Obrador decía que al quitar esos fideicomisos se acaban las becas, se acaba todo, ya no se va a apoyar a la ciencia en el país, una cosa escandalosa. Lo más lamentable es que profesores con doctorado, miembros del Sistema Nacional de Investigadores, reproducen el discurso de personas como Frena o el PAN. Lamentable. Profesor, y ante esto, ¿no hay algún tipo de censura cuando no se trata de información veraz? Pues las evidencias saltan a la vista. ¿Tú has visto algún tipo de censura? No. Diciendo mentiras? Claro que no. La carta de los 650 intelectuales que hablan de que la libertad de prensa está amenazada por no tiene ningún sustento en la realidad. La libertad de prensa fue atacada y amenazada
en los sexenios anteriores. Desde los 70 años del PRI, desde los golpes a periódicos como Excelsior en los años 70, ¿no? El asesinato de Manuel Buendía en los años 80, en los regímenes panistas, las censuras a Gutiérrez Vivó, a Carmen Aristegui, el asesinato de periodistas, eso es lo que había en México. No venimos de un país del primer mundo en el que era respetada la libertad de expresión. Actualmente no hay un periodista que haya sido o haya dejado su trabajo por presiones del gobierno, aunque así lo digan algunas falsas informaciones en las redes, ¿verdad? Ninguna con un sustento como sí lo tuvieron los otros casos que les acabo de decir. Pero finalmente es mejor tener un país donde no haya censura, aunque haya malas noticias falsas, no importa. Estábamos peor cuando sí había censura, y no por noticias falsas, por noticias que no convenían al poder. De manera que no, pues actualmente yo no he visto actos directos, no he visto actos documentados con evidencias de censura deliberada del actual gobierno a los medios de comunicación. No es cierto, no existe, no está documentado. Si así fuera, esto estaría seguro en las primeras planas de los principales periódicos del mundo y todos los periódicos nacionales, si eso fuera cierto, ¿verdad? No hay tal. Verán, una última pregunta, Cooper o Adriana, para después dar paso, ojalá que nos pudieras apoyar con conclusiones respecto a la importancia del cartel y un mensaje final que quisieras enfatizar para nuestros estudiantes. Sí, sobre todo que si usted me lo pidió, maestra, quisiera brevemente darles unos consejos para sus presentaciones de PowerPoint, si se puede. Bien. No sé si haya otra pregunta más o seguimos adelante. Pasamos entonces a los consejos del uso de PowerPoint. ¿Nos parece bien? Bueno, pues aquí tengo un material que desde hace tiempo se los paso a mis estudiantes porque es muy sencillito y muy práctico. No es nada complicado, pero nos ayuda mucho a evitar estas horribles presentaciones que todos hemos padecido de karaoke de PowerPoint, ¿verdad? Vemos a nuestros compañeros o al mismo maestro recitando un texto gigantesco que tiene proyectado en una pantalla. Eso es el anti-PowerPoint, ¿verdad? ¿Qué hacemos para evitar eso? Vamos a ver. A ver, por aquí estaba, por aquí está, así está. Déjenme abrir este material, que no es mío, pero me gusta mucho porque es muy ilustrativo. Miren, ahorita les comparto la pantalla para que vean, ¿no? A ver. Ahí va. Ahí ven ¿ven este cartel azul? ¿Sí se ve? Sí, ya estás compartiendo la pantalla. ¿Se ve o no se ve? La imagen del escritorio apenas. Perdón, a ver, déjenme hacerlo otra vez, que no vi, aquí está. A ver, ahí va otra vez. Ahí ven la pantalla. Ahora sí, que ya dice está. Presentaciones. Ok. Bueno, ¿cómo hacemos una presentación en PowerPoint? A ver, vamos a ver. Bueno,
primero que nada, un consejo. No usar fondos decorativos en las presentaciones. Vean esto. Cuando nosotros metemos una foto, esto también se hace mucho en los carteles, queremos meter una foto de fondo y luego encima otras fotos y otros textos, entonces ni se ve la foto de fondo, ni se ve bien el texto, ni se ven bien las otras fotos. Pones a competir elementos gráficos entre sí. Además que a veces se ve muy infantil, ¿verdad? No, nada de este tipo de fondos. Fondos planos, neutros, con texturas puede ser, pero muy, muy planos, ¿verdad? Degradados, ligeros. Este tipo de fondos es el recomendable para una presentación de PowerPoint. A ver, déjenme ver si puedo saltar. Ah, aquí está. 1, 3, 4, 4. Ahí está. Luego, lo que habíamos visto, la tipografía. Una tipografía sencilla, simple, fácil de leer, no demasiado condensada, no letras de fantasía, no letras romanas porque hay proyectores de mala calidad que rompen estas líneas tan delgaditas que tiene la letra, ¿no? Ese es el siguiente consejo. Tercer consejo importantísimo, no llenar de texto una diapositiva y quedarnos ahí media hora, ¿verdad? Fragmentar la información. Y entonces, como generalmente metemos el PowerPoint y estamos hablando, metes un texto grande, hablas y lo empiezas a explicar, y conforme lo empiezas a explicar, lo empiezas a desarrollar en la pantalla. Si hay imágenes, mejor. ¿Ok? Ya dije esto, ahora les voy a decir lo que sigue. Esto lo dejo como apagado y paso al siguiente tema. Accesible, fácil acceso, ¿no? Facilidades de acceso, etc. Bueno. Estructurar, más o menos, que siempre alineemos a un mismo nivel las cosas, ¿no? Para que haya un sentido de orden en esa presentación. Estructura. Usar una buena paleta de colores, ¿no? Esta es la síntesis, una buena tipografía y evitar estos fondos, ¿verdad? No ponerse a leer el texto, meter en la medida de lo posible la mayor información visual posible. Así de sencillo, con estos pequeños consejos pueden mejorar mucho el nivel gráfico, desde luego, sus presentaciones de PowerPoint. Y por supuesto, ya lo que se refiere al contenido, pues ese es otro tema. Ahí tenemos que tratar de ser sintéticos y directos y no meter información en exceso, menos en una diapositiva. Apoyarnos en imágenes para que tengan que ver con lo que estamos hablando, porque también hay veces que se meten imágenes que nada tienen que ver con lo que estamos hablando y entonces es otro problema de las presentaciones. Entonces, es muy sencillo. A nivel gráfico, cuidar los fondos, seccionar la información, dividirla en pedacitos, irla desarrollando poco a poco, hacer una buena selección tipográfica, ¿verdad? Y ordenar la información y el espacio. ¿Ok? Se los hice súper sintético porque esto así era como un pilón, un añadido, una colita de la presentación general, ¿no? Pues creo que por mi parte sería todo. Si tienen más preguntas, ahora sí, hasta que ustedes me digan, aquí estoy. Muchas gracias, Víctor. Estaríamos terminando ahorita y como ha ocurrido en conversatorios anteriores, vamos a enviarte las preguntas que nos hacen a través de las redes sociales los estudiantes para compartírtelas y que nos hagas favor de contestarlas y las publicamos para que todos tengan acceso a esta información. Así también se les hará llegar la manera de bajar estos programas que la universidad les puede proporcionar de manera gratuita para que los usen y a través de la información que diste ahora seguramente podrán iniciar en su manejo.
Les damos las gracias también a Luc, Adriana, muchas gracias por su participación, por su disposición, y despedimos la transmisión. Les damos muchas gracias a todos. Así es, maestra, y si le parece bien, antes de irnos, volver a recordarles que tienen ustedes la posibilidad de concursar todavía en Calaveras Literarias. Los compañeros de Seux todavía tienen dentro de sus redes sociales la convocatoria. La convocatoria cierra este viernes. También, si tienen posibilidad, una vez que monten sus altares del Día de Muertos, que nos manden fotografía, ocupen las redes sociales de la universidad, ya sea de UAM Xochimilco o, por qué no, también la de la Coordinación de Extensión Universitaria. Recordarles que desde la semana pasada y todavía esta semana tienen la posibilidad de evaluar a sus docentes. Y recordarles también que a partir del 12 de octubre y hasta el 27 de noviembre tienen posibilidad para reinscribirse al siguiente trimestre. Maestra, muchísimas gracias. Nos encontramos en la siguiente sesión de Miércoles de Tito. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias a todos. Hasta luego.